con la unidad número 4, ¿no es cierto? Fundamentos de la dinámica, ¿sí? Yo creo que lo que más reviste complejidad en esta unidad es la aplicación de las leyes de Newton, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso rápido de las leyes de Newton, el concepto de masa, el concepto de fuerza, las unidades que corresponden, ¿no es cierto? Las fuerzas reactivas, inerciales, fuerza gravitacional, ¿no es cierto? Constante universal, eso no lo vamos a ver. Campo gravitatorio, masa inercial y gravitatoria sí lo vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces vamos con la unidad número 4, ¿no es cierto? Fundamento de la dinámica. Esto es la base de la parte mecánica de la física, ¿no? Por lo tanto, es muy, muy importante. ¿Está? Si no hay preguntas, comenzamos. Este apunte lo tienen subido, ¿sí? Si no hay más preguntas, comenzamos. Nosotros en la clase pasada habíamos estudiado o habíamos analizado la cinemática. La cinemática, que es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta la causa que los produce, ¿no? En el caso de la dinámica es la cinemática más las causas que produce. Ahora, ¿sí? Es decir, la dinámica se encarga de estudiar el movimiento, pero teniendo en cuenta las causas que lo producen, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre dinámica y cinemática. Es decir, esto es así. Muy bien, en este caso tenemos que ver este estudio de la dinámica está relacionada con conceptos físicos tales como fuerza y masa. Bueno, entonces, la fuerza. La fuerza puede definirse como toda acción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento, de reposo, el estado de un cuerpo, ¿no es cierto? ¿Sí? Imprimiéndole una aceleración que modifique el módulo, la dirección o el sentido de su velocidad, o bien deformar. Este es el concepto de fuerza. ¿Sí? No siempre que se aplique una fuerza hay un movimiento. Bueno, dale, gracias, Nicolás. ¿Sí? No siempre que se aplique una fuerza hay movimiento. Por ejemplo, si ustedes toman una latita de gaseosa, ¿sí? Y le aplican una fuerza, probablemente eso no se ponga en movimiento, pero sí se deforme la latita de gaseosa, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. La fuerza es una magnitud vectorial, ¿sí? Ojo con esto, la fuerza es una magnitud vectorial. La unidad en el sistema internacional es Newton. Newton. Hay otras unidades de fuerzas, como por ejemplo kilogramo fuerza, que no es kilogramo masa. Esta pertenece a otro sistema, ¿no es cierto? También está la DINA, ¿sí? Son otras unidades de fuerza, nada más que Newton solamente pertenece al sistema internacional. Las equivalencias, en este caso, las equivalencias son que un kilogramo fuerza, por ejemplo, un kilogramo fuerza es 9,8 newton. Para que ustedes tengan una idea, aproximadamente 10 newton es un kilogramo de fuerza. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Y en la DINA, por ejemplo, un newton equivale a 10 a la 5 DINA. La DINA es del sistema CGS, cuyas unidades fundamentales son centímetros, gramos, segundo, y el kilogramo es de la unidad técnica,
del sistema técnico de unidades, ¿no es cierto?, cuyas unidades fundamentales son la fuerza, el tiempo y la longitud, ¿no? Son distintos sistemas de unidades. Bueno, para sumar fuerza, ustedes saben que para sumar fuerza tienen que aplicar todas las leyes del álgebra vectorial, ¿no? ¿Sí? Hay métodos gráficos y analíticos para sumar fuerza. Bueno, ¿qué tipo de fuerza tenemos? Normalmente fuerzas de contacto o fuerzas de campo, o fuerzas a distancia, le podemos decir. Fuerza a distancia. ¿Sí? Las fuerzas de contacto son las que necesitan un contacto físico entre los objetos. Estirar un resorte, patear una pelota, ¿no es cierto?, arrastrar un carro, etc. Y las fuerzas de campo, que son las fuerzas a distancia, que son, por ejemplo, en el caso de la fuerza de la gravedad, la fuerza eléctrica entre dos cargas distintas, las fuerzas magnéticas, es decir, por eso se las conoce como fuerzas de campo, ¿sí? Depende de la gravedad, por ejemplo, depende del campo eléctrico y depende del magnético, ¿no? Fuerzas gravitatorias, fuerzas eléctricas se producen a distancia, y fuerzas magnéticas. Por eso se llaman fuerzas de campo, ¿no? Para medir una fuerza utilizamos un instrumento que esquemáticamente el instrumento tiene un extremo móvil, ¿sí?, un extremo fijo, tiene adentro tiene un resorte, tiene una aguja que se llama fiel y tiene una escala. Tiene una escala. Entonces, la deformación de este resorte, la deformación de ese resorte es proporcional a la fuerza que se aplique en ese aparatito que se llama dinamómetro. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, para medir una fuerza, utilizamos este aparatito que se llama dinamómetro. ¿Cuál es la propiedad física? La deformación del resorte, donde está atado el fiel, es proporcional a la fuerza que se aplique, ¿no? Acá hay un ejemplo, en el caso de medir una fuerza de mayor intensidad. Fíjense el fiel cómo va cambiando, ¿sí? El fiel es el que marca en la escala. Y en el caso de aplicar dos fuerzas, bueno, estas fuerzas se llaman colineales. ¿Por qué? Porque comparten la misma dirección, ¿sí? En este caso de las fuerzas colineales se suman, se pueden sumar, los módulos se pueden sumar, y eso me va a dar resultado un módulo más grande de la fuerza. En el caso que las fuerzas colineales, porque comparten la misma dirección. En el caso de que las fuerzas sean de diferentes direcciones, ¿sí? Bueno, hay que utilizar en este caso este método, se llama un método gráfico, método del paralelogramo. No es el único método, hay un método analítico que son mucho más precisos, ¿no? Es decir, en este caso, fíjense que la resultante, cuando son colineales, la resultante es la suma de la fuerza resultante o la fuerza neta, es la suma del módulo de la fuerza 1 más la fuerza 2. Pero cuando son de diferentes direcciones, la fuerza resultante no es la suma de los módulos de la fuerza, ¿no? Es distinto. Bueno, entonces, ahora vamos a entrar en la primera ley de Newton, ¿sí?, que dice, en este caso, en un sistema inercial y en ausencia de fuerzas externas, que no haya ninguna fuerza, un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento continúa en movimiento a velocidad constante. ¿Qué significa la ausencia de fuerzas externas? Que la fuerza que está actuando sobre el objeto, esto se llama, es una sumatoria, quiere decir, esta sumatoria de fuerza es una suma vectorial, que significa la fuerza neta
o resultante, como ustedes lo conozcan, ¿no? Fuerza neta o resultante. La suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0 para cumplir con esta ley, la primera ley de Newton, o el principio de o ley o principio de inercia. ¿Está bien? Hay algunos textos que hablan de no ley del movimiento, sino la primera ley de Newton, sino el primer principio de Newton, ¿no? Perdón, la primera ley de Newton o principio de inercia. A eso me referí. Bueno, entonces dice que todos los cuerpos en ausencia de fuerza van a conservar el estado. Si está en reposo, continúa en reposo, y si está en movimiento, lo hace a velocidad constante. ¿Qué significa velocidad constante? La velocidad, recuerden ustedes, la velocidad, ¿sí?, es una magnitud vectorial, tiene módulo, dirección y sentido. Cualquiera de esas cantidades que cambie, ya la velocidad deja de ser constante. Puede cambiar el módulo, ya deja de ser constante. Cambia de dirección, deja de ser constante. Cambia de sentido, deja de ser constante. Entonces, para que la velocidad como magnitud vectorial sea constante, tiene que mantener constante todas esas características. Muy bien. Bueno, acá inicialmente, antes de los descubrimientos de Galilei, se creía que todos los cuerpos tendían al reposo, pero eso no se considera esto. ¿Cómo sería, por ejemplo, en el caso de un objeto a velocidad constante? Por ejemplo, una barra de hielo deslizándose sobre una pista de hielo donde la fuerza de rozamiento, de fricción entre ellos es muy, muy baja. Entonces, en ese caso, se podría mantener a velocidad constante un cuerpo, ¿no? Anteriormente a los descubrimientos de Galilei se creían que todos los cuerpos tendían al reposo, sin considerar la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción. Muy bien, acá tenemos otro concepto importante que es la inercia. Ojo que no tiene nada que ver con este principio, ¿no? La inercia es la resistencia de un objeto a cambiar su velocidad o cambiar su estado, ¿sí? Esta resistencia se llama inercia, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Acá nosotros hemos mencionado un sistema inercial. ¿Qué es un sistema de referencia inercial? Un sistema de referencia inercial es aquel cuyo comportamiento está regulado por la primera ley de Newton. Cualquier sistema de referencia que se mueva a velocidad constante respecto a un sistema inercial, respecto de un sistema inercial, es el mismo sistema inercial. Esto es un ejemplo que cuando ustedes, por ejemplo, hay un juego, ¿no es cierto? El Serway habla de un juego, de esa mesa de aire, donde está un tejo, ¿sí? El tejo se está moviendo y ustedes lo están observando parado al costado de esa mesa. Ustedes, en ese caso, lo están observando desde un sistema de referencia inercial. ¿Está bien? Porque ustedes están en reposo. La Tierra se puede considerar como un sistema de referencia inercial. Quiere decir, o está en reposo o viaja a velocidad constante. Por ejemplo, en este caso, si usted observa este movimiento del disco, usted parado a la orilla, usted sería un sistema de referencia inercial. Ahora, si subimos todo este conjunto a un tren que viaja en línea recta a velocidad constante, ¿sí?, también usted sería un sistema, ve el movimiento del disco desde un movimiento de un sistema de referencia inercial. Ahora, si el tren deja de tener velocidad constante, ya usted no sería un sistema de referencia inercial porque ya está acelerado con respecto a un sistema de referencia inercial que sería la Tierra. ¿De acuerdo? A eso se refiere con sistema de referencia inercial. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Masa. La masa
es la propiedad de un objeto que especifica la resistencia, muestra un objeto para cambiar la velocidad. Es decir, la masa nos da cuenta de la cantidad de inercia que tiene un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo dos esferas, dos bolas, digamos, una de madera y otra de hierro, ¿cuál de las dos me costaría ponerla más en movimiento? Bueno, la de hierro seguramente, ¿no es cierto? Entonces esta va a tener mayor inercia, ¿no? Me va a costar más cambiar la velocidad de esta esfera o esta pelota de hierro que la de madera. Entonces esta me va a dar, tiene mayor masa, me va a costar más cambiarle el estado, ya sea reposo o de movimiento. La unidad de masa es el kilogramo. Ojo que la unidad de masa en el sistema internacional es kilogramo. No confundir kilogramo con kilogramo fuerza. Esto se escribe así, de las dos maneras. No confundir kilogramo masa con kilogramo fuerza. Esto no es lo mismo. No es lo mismo. Esto es la unidad de fuerza del sistema técnico y esto es la unidad de masa del sistema internacional. ¿De acuerdo? No confundir. La masa es una magnitud escalar. La fuerza es una magnitud vectorial. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ya he expresado estos conceptos, llegamos a la segunda ley de Newton. Fíjense nosotros si tomamos un objeto de masa m, y le aplicamos una fuerza horizontal F. ¿Está bien? Seguramente este objeto se va a acelerar, ¿sí? Con la misma dirección y sentido que la fuerza aplicada. Ahora, en el caso de que si duplicamos la fuerza, 2 veces F, vamos a observar que la aceleración también se duplica. Por lo tanto, a través de este experimento podemos decir que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada. ¿De acuerdo? Ahora bien, si tomamos un cuerpo, vamos a suponer, de masa m, le aplicamos de nuevo una fuerza, ¿sí? Este cuerpo se va a acelerar. Es lo que decíamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, si a ese cuerpo le duplicamos la masa, manteniendo la misma fuerza, vamos a ver que la aceleración se reduce a la mitad. Entonces, de este experimento se deduce que la aceleración es inversamente, este es el símbolo de proporcional, ¿no? Es inversamente proporcional a la masa. Al juntar todo de esta experimentación, podemos decir que la aceleración de esa masa, de ese objeto de masa m, es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada sobre ella e inversamente proporcional a la masa. A partir de esta deducción de los experimentos, podemos expresar que la fuerza neta es igual a la masa por aceleración, que es lo que nosotros conocemos como segunda ley de Newton. Ahora, esta es una segunda ley de Newton muy particular, donde considera la masa constante. Da más adelante vamos a ver otros conceptos donde planteamos la forma general de la segunda ley de Newton. Entonces, este es el caso particular, ¿no? Bien, muy bien. Ahora, supongamos que si sobre un cuerpo, entonces, ¿qué dice la segunda ley? A ver, antes de que nos vayamos de acá.
¿Qué dice la segunda ley? Que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a su masa. Esa es la segunda ley segunda ley de Newton, segunda ley del movimiento. Muy bien, ahora, supongamos que sobre un cuerpo actúan más de una fuerza externa. Bueno, la que va a provocar la aceleración es la suma de todas esas fuerzas externas, ¿no es cierto? Entonces esto sería como la fuerza neta o fuerzas resultantes. ¿Sí? Ojo, esa fuerza neta, como es una fuerza, es una magnitud vectorial, así que hay que sumarlas como vectores, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, esa fuerza neta va a provocar sobre ese objeto de masa m una aceleración que va a tener la misma dirección y sentido que esa fuerza neta. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros trabajamos con este tipo de fuerza, la podemos descomponer en las tres dimensiones. Es decir, las componentes de esta fuerza en X va a producir una aceleración en X, y las componentes de esta fuerza en Y va a producir una aceleración en Y, y las componentes de la fuerza en Z va a producir una aceleración en Z. ¿Qué quiere decir? Que estos AX, AI, AEZ son las componentes de la aceleración y FX, FI y FZ son las componentes de la fuerza neta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si trabajamos en dos dimensiones, bueno, Z no la tomamos, y si trabajamos en una dimensión, Y tampoco la toma, ¿no? Esto es en el caso de que sean las tres dimensiones, ¿sí? ¿Cuál es la unidad de fuerza? Bueno, la unidad de fuerza es el Newton. ¿Está bien? A partir de la segunda ley la segunda ley de Newton, la segunda ley del movimiento, podemos decir que un Newton se define como la fuerza necesaria que hay que aplicar a un cuerpo de masa de 1 kilogramo para adquirir una aceleración de 1 metro sobre segundo. Entonces, un Newton es equivalente, este signo igual significa equivalente, un Newton es equivalente a 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Como les decía, en el sistema CGS, la unidad de la DINA, una DINA es 1 gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Y la equivalencia es 1 Newton a 10 a la 5 DINA. Las dimensiones de la fuerza es masa, longitud y tiempo al cuadrado, ¿sí? Fíjense ustedes que seguramente han visto un cuadrito o algo así, magnitud, MKS, sistema MKS o sistema internacional. Es decir, el MKS dio origen al sistema internacional, CGS y técnico. Técnico. Ahí está. Técnico. Bueno, para el sistema MKS las unidades fundamentales en la parte mecánica de la física es la masa, la masa o la longitud. Vamos a hacerlo así, respetando las longitud. Tiene masa y tiempo. Entonces, las unidades para el sistema MKS es metro, kilogramo y segundo. Ahí están las iniciales del sistema, MKS. Para el CGS, la longitud se mide en centímetros, un sistema más bien europeo, suelen utilizarlo. La masa se mide en gramos y el tiempo se mide en segundos. En este caso, el sistema técnico, ¿sí? La longitud es metro, la masa no la considera como unidad fundamental, sí tiene una unidad que se llama unidad UTM, unidad técnica de masa, pero no la considera como unidad fundamental. Estos sí consideran la masa como unidad fundamental. El tiempo es segundo
Y lo que el técnico considera como unidad fundamental es la unidad de fuerza, que es el kilogramo fuerza, que se escribe de esta manera. ¿Estamos? Fíjense que esto es la unidad de fuerza. Bueno, esos son los tres sistemas los más usados, ¿no? Y después tenemos el sistema inglés, por supuesto que tenemos el sistema. Muy bien, vamos a pasar a la fuerza gravitacional. A partir de seguimos con la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Dice, la fuerza atractiva que la Tierra ejerce sobre un objeto se denomina fuerza gravitacional. Es decir, tenemos la Tierra, tenemos un objeto, hay una fuerza de atracción, ¿no es cierto?, que se llama fuerza gravitacional, debido a la gravedad de la Tierra, ¿no? La fuerza gravitacional es la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Perfecto. Acá el Serway hace una aclaración que dice que el peso es la magnitud, el módulo de la fuerza gravitacional. Lo define de esa manera, ¿no? Por lo tanto, ese peso del objeto, de un objeto, es el módulo de la fuerza gravitacional. Por lo tanto, el peso de un objeto sería una cantidad escalar, masa por aceleración de la gravedad. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Fíjense que la fuerza gravitacional, ¿sí? La fuerza, ¿dónde estás? Acá. La fuerza gravitacional es parecida a la segunda ley de Newton. ¿Estamos? Muy parecido. Nada más que de acá, en este caso, la aceleración toma el valor de la aceleración de la gravedad. Siempre es hacia abajo, tiene dirección vertical y siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, fíjense que vamos a suponer que esta es la Tierra, en este punto la aceleración tiene esta dirección y en este punto la aceleración tiene esta dirección. El valor de la aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado en promedio, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero bueno, esta aceleración en este punto no es igual a esta. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado entre esta y esta? Entre el punto A y el punto B. Ha cambiado la dirección. Entonces no puedo decir que la aceleración de la gravedad es constante. Para que la aceleración de la gravedad sea constante, tengo que tomar áreas muy pequeñas, de manera que la aceleración de la gravedad en esa área la pueda considerar constante, ¿no es cierto?, en magnitud, dirección y sentido, que sean paralelas, ¿no? ¿Sí? Si no, nos va a pasar lo que estamos hablando ahí. Muy bien. La fuerza gravitacional y el peso, alguna sutileza. El peso es el módulo de la fuerza gravitacional, esto lo plantea el Serway, ¿sí? La masa es una propiedad inherente al sistema, el peso no. La masa, en este caso, dice que la masa sería constante en cualquier lugar que esté, el peso no, dependería de la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, el peso en la Tierra no es lo mismo que el peso en la Luna, porque la aceleración de la gravedad de la Luna es un sexto de la aceleración de la gravedad terrestre, ¿no es cierto? Dice, el peso es una propiedad del sistema, depende de dónde esté, en la Tierra o en la Luna, en el Sol, ¿no es cierto? El kilogramo, la unidad de masa es kilogramo, la unidad de peso no. En este caso, la unidad de peso tiene que ser el newton, ¿de acuerdo? ¿Sí? La masa y el peso son magnitudes diferentes, ya lo hemos visto, ¿sí? El peso es el módulo de la fuerza gravitatoria. Un objeto de la misma masa no pesa lo mismo en la Tierra y en la Luna, que yo les decía. Y el concepto de masa desempeña dos papeles un tanto distintos en la mecánica, en la parte mecánica de la física. El peso del cuerpo es la fuerza gravitacional que actúa sobre él. Es proporcional a su masa. Y a esa masa la llamamos masa gravitacional. ¿Sí? Es decir, a la propiedad relacionada con
interacciones gravitacionales. Normalmente nosotros le llamamos masa. Por otro lado, podemos llamar masa inercial a la propiedad inercial que aparece en la segunda ley de Newton. Esa masa sería masa inercial. Pero bueno, los experimentos dicen que han concluido que la masa inercial y la masa gravitacional son iguales. ¿De acuerdo? Hay muy poquita diferencia entre una y otra, entonces nosotros las consideramos igual, ¿no? Entonces la masa que está relacionada con la segunda ley de Newton es la masa inercial y la que está relacionada con la fuerza gravitacional es la masa gravitatoria, ¿sí? Tercera ley de Newton, principio de acción y reacción. Esta segunda ley de Newton es principio de masa. ¿A dónde está? No sé si le puse. Segunda ley de Newton, segunda ley del movimiento, caso general, no, le puse, también es conocida como principio de masa. Tercera ley de Newton, principio de acción y reacción. Dice, si dos objetos interactúan entre sí, normalmente las fuerzas vienen por una interacción entre dos objetos, siempre, ¿no? Por ejemplo, la fuerza que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2, es igual en módulo y dirección que el que hace el objeto 2 sobre el objeto 1. Ejemplo, si usted toma, por ejemplo, con el puño, vamos a suponer que este es un puño, golpea sobre una mesa, que no debería ser, pero bueno, golpea sobre una mesa, va a golpear, va a generar una fuerza sobre la mesa y la fuerza le va a devolver con la misma intensidad, misma dirección, pero sentido contrario. Esa fuerza que le devuelve la mesa le va a provocar dolor en la mano. ¿Está bien? Entonces, ahí hay una fuerza de acción y acá en la mano hay una fuerza de reacción. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de estas dos esferas, acá tenemos una acción y acá hay una reacción. Fíjense que los subíndices significa esto que es la fuerza ejercida por 1 sobre la masa 2. Y esta es la fuerza ejercida por la masa 2 sobre la masa 1. Son iguales y de esto, como son vectores, son iguales y de sentido distinto, ¿no es cierto? Ahora, el módulo, esto es un módulo, quiere decir que es la magnitud de esto, es igual a la fuerza 2, 1, el módulo. Pero tiene direcciones distintas. Y otra cosa muy importante, estos se consideran como par de acción y reacción. ¿Sí? Par de acción. Lo importante es que no se pueden sumar. ¿Por qué? Porque la acción está aplicada en un cuerpo y la reacción está aplicada en otro cuerpo. ¿De acuerdo? Como en el caso de golpear la mesa con la mano, ¿no es cierto? La acción está en la mesa y la reacción está en la mano. Entonces no se podrían sumar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, eso es muy importante porque a veces en el momento de ver el par de acción y reacción, a veces se confunden que están aplicadas sobre el mismo objeto y eso no es así. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá hay un ejemplo, este es el ejemplo del Serway. Acá dice monitor. A ver, vamos a agrandar que yo no lo veo, no sé ustedes si lo ven. Sí, dice monitor, M de monitor, ¿no es cierto? Un monitor apoyado sobre una mesa, M de monitor, M de mesa también. A ver, ¿cómo sería esto? Tierra, este es mesa, también, monitor o mesa, M. E es tierra, ¿de acuerdo? Es tierra. Entonces, fíjense cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el monitor. Bueno, vamos a ver. Si el monitor está apoyado sobre la mesa, ¿está bien? Este monitor va a tener una fuerza gravitacional, que es esta.
Esa fuerza gravitacional va a ser producida por la Tierra. Por lo tanto, a esa fuerza gravitacional, que es una acción, le va a corresponder otra reacción. La acción de la fuerza gravitacional que está sobre el monitor, ¿no es cierto? Y la reacción está sobre la Tierra. A veces, cuando las masas, fíjense, la masa del monitor y la masa de la Tierra son muy diferentes, no se manifiestan este par de acción y reacción. Imagínense ustedes un crucero. Ah, qué lindo que salió. Vamos a suponer un barco gigante. Un barco gigante, ¿sí? Y acá vamos a poner un pequeño bote. Imagínense, acá está el muchacho que está remando. Él se quiere empujar del bote. Entonces, con un remo, empuja el barco. Probablemente, este muchacho haga la acción acá y la reacción es que el bote se aleje. Pero el barco, al tener una masa tan grande, no va a haber influencia de esa acción, pero sí la reacción del bote, del muchacho, que se va a alejar del barco grande. No sé si se entiende ese concepto. Hay un par de acción y reacción. Una está aplicada en el bote y otro en el barco, pero las masas son muy diferentes. Entonces el barco ni se va a enterar de esa acción, pero la reacción en el bote se va a ver manifestado porque se aleja del barco. ¿Se entiende ese concepto? Pero, profe, una consulta. Entonces, el barco grande haría una reacción, pero más o menos de la misma magnitud que la acción del barco chiquito. Sí, claro. Sí, sí. Por claro. eso es que se mueve. O sea, claro, el barco chiquito, producto de la reacción que generó, ¿no es cierto? Se va a alejar del barco grande. Pero al haber diferente cantidad de masa, en el barco chiquito se va a manifestar que se aleja, pero el barco grande se va a quedar en el mismo lugar. ¿Me entienden? claro, no lo afectaría en nada el barco chiquito. No lo afectaría en nada por la diferencia en masas que hay. Exactamente. Muy bien. Bueno, seguimos con el monitor apoyado acá. El monitor tiene una fuerza gravitacional producida por la Tierra y así como la del monitor atrae, la Tierra lo atrae al monitor, el monitor también la atrae a la Tierra. Por lo tanto, esta fuerza que está acá, es la fuerza que ejerce el monitor sobre la Tierra. ¿De acuerdo? ¿Sí? Conforman un par de acción y reacción. Fuerza gravitacional del monitor, ¿sí? La Tierra atrae al monitor y esta es la reacción que el monitor atrae a la Tierra. ¿Está bien? Este monitor está apoyado sobre la mesa, por lo tanto, está ejerciendo una fuerza sobre la mesa. ¿Está bien? Y esta mesa, para que no se caiga el monitor, le tiene que devolver con una fuerza normal. Si esta fuerza normal sería menor a la fuerza del monitor, entonces la mesa se rompe y el monitor se cae. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el monitor? Bueno, las fuerzas que están actuando sobre el monitor es la fuerza que la Tierra ejerce sobre el monitor y la fuerza que la mesa le devuelve al monitor. ¿De acuerdo? Esas son las dos fuerzas que están actuando sobre el monitor. ¿Dónde estaría? Esta es la acción. ¿Dónde estaría la reacción? Bueno, la reacción está en la Tierra. Ahí. ¿A ver? ¿Sí? ¿Dónde estaría la acción de esto? Bueno, es la fuerza que le ejerce el monitor sobre la mesa. ¿De acuerdo? Bien. A tener cuidado cuando ustedes elijan ese par de acción y reacción y dónde están ubicadas, en qué cuerpo están. Acuérdense que la acción y la reacción no están aplicados sobre el mismo objeto. Una pregunta, profe. Sí. ¿Importa la distancia en la que esté apoyado el monitor con respecto al centro del escritorio? No. No, perfecto.
Bien. Eso es la acción, esa es la tercera ley de Newton y es la forma de identificar el par de acción y reacción. ¿Sí? Bueno, fíjense que lo que les decía está escrito ahí. ¿Sí? Vamos a ver un poco y rápidamente las aplicaciones de las leyes de Newton. Uy, acá hay un alumno que quedó pendiente, pero entró. Las aplicaciones de las leyes de Newton, las vamos a ver rápidamente porque seguramente el ingeniero Sebastián las va a comentar hoy. ¿Sí? Bueno, las aplicaciones de la ley de Newton tenemos distintos tipos de fuerza. Por ejemplo, las fuerzas de restricción que limitan el movimiento. Por ejemplo, en este caso, un objeto apoyado sobre una superficie, esa superficie le va a aplicar una fuerza que se llama fuerza normal, ¿no es cierto?, para evitar que el objeto se caiga, ¿no es cierto?, limitar ese movimiento, ¿no? O en un plano inclinado, acuérdense que esto es un plano inclinado, comúnmente llamado una cuña, ¿no? ¿Sí? Esto es la fuerza normal. La fuerza normal va a impedir que el cuerpo se caiga sobre la superficie, ¿no es cierto? Entonces, todo objeto apoyado sobre una superficie va a tener su fuerza normal. También, así como tenemos las fuerzas de tensiones, normalmente un objeto, ¿no es cierto?, que es jalado por o tirado por una cuerda, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso, las cuerdas lo único que hacen es transmitir la fuerza, normalmente se consideran de masa despreciable, inextensible, unas cuerdas ideales, es decir, que no se alargan, no se acortan, no tienen masa, solamente la única función que tiene la cuerda es de transmitir una fuerza, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y la dirección de la cuerda va a ser la dirección de la fuerza a la que se está aplicando, ¿no? Un ejemplo es este ejemplo, normalmente, esta es una situación que se está dando. Cuando se quiere analizar esta situación, se toma un diagrama de cuerpo libre, que ustedes lo deben haber visto en algún momento en el cursillo, sobre todo, diagrama de cuerpo libre. Lo que se hace es se aísla ese objeto que está acá, en esta situación física, se aísla ese objeto y se analiza se analiza qué es lo que está sucediendo solamente con ese objeto, sin importarnos lo que pase en el exterior. ¿De acuerdo? Eso es aislar un objeto, ¿no? Y el diagrama de cuerpo libre significa considerar el objeto, una vez que analizamos todas las fuerzas que están actuando sobre ello, el diagrama de cuerpo libre significa considerar el objeto como si fuese un punto, ¿no es cierto?, y representar en un eje XY cuáles son las fuerzas que están actuando y dónde se produce la aceleración. Por ejemplo, en este caso, acá la tensión de la cuerda tiene esa dirección, la normal tiene esta dirección y la fuerza gravitatoria o gravitacional tiene esta dirección. ¿Está bien? Fíjense que en este caso la aceleración es importante también en este diagrama de cuerpo libre, indicar dónde se produce la aceleración. Seguramente en este cuerpo la aceleración se va a producir hacia la derecha, ¿no es cierto?, en la misma dirección de la cuerda. Entonces, una vez que nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, consideramos ese objeto como si fuese un punto que tiene una masa m, ¿no es cierto?, que es la masa del objeto, ¿no es cierto? Hacemos el diagrama de cuerpo libre y analizamos en el eje X y analizamos en el eje Y. En el caso del eje X, fíjense, acá les puse, en el caso del eje X, aplicamos, si hay aceleración en el eje X, aplicamos la segunda ley de Newton, masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Que sumando todas las fuerzas que están en la dirección X va a ser igual a la masa por aceleración. Fíjense en este caso,
yo me prescindo de esta representación vectorial porque estoy trabajando en una sola dirección. ¿Está bien? Entonces, digo, bueno, sumo todas las fuerzas que están en X, que en este caso es la tensión, simplemente la tensión. No hay otra fuerza en X. Es igual a la masa por la aceleración que recibe en esa dirección. Por lo tanto, despejando, puedo decir que la aceleración que va a recibir ese objeto va a ser directamente proporcional a la tensión de la cuerda e inversamente proporcional a la masa. Ahora, ¿qué pasa en la dirección Y? Si yo analizo en la dirección Y, no hay aceleración. La aceleración en dirección Y es igual a 0. Entonces planteo la primera ley de Newton, que es la condición de equilibrio, ¿no es cierto? La sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y digo, ¿qué fuerzas tengo en I? A ver, díganme ustedes, ¿qué fuerzas tengo en I? El peso y la normal. N, positivo para arriba, negativo para abajo, es la convención que yo tomo. N positivo menos FG negativo igual a 0. En este caso, el módulo de la fuerza normal es igual a la fuerza gravitatoria. ¿Está bien? ¿Sí? Siempre la normal del plano, esta es la fuerza que el plano le aplica al cuerpo para que no se caiga, ¿no es cierto? Siempre la normal es igual a la fuerza gravitatoria, no. Acá les puse un ejemplo, que hay un libro y este muchacho o este alumno está apoyado sobre el libro. Entonces, en este caso, la fuerza normal, fíjense que no es igual a la fuerza gravitatoria, ¿sí? En este caso, tiene una fuerza extra, ¿no? Así como puedes tener una fuerza extra, también puede disminuir la situación del peso. En el caso que, por ejemplo, haya una fuerza F que tenga una componente en X, esta probablemente va a producir la aceleración en X, y una componente en Y, una FI, una componente en Y. ¿Está bien? En este caso, la fuerza normal, fíjense, la fuerza normal va a estar acá. Entonces, y acá va a estar la fuerza gravitatoria. En este caso, si yo sumo en I, voy a tener N más la componente en I de esa fuerza menos FG. Entonces esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, N va a ser igual a FG menos FI. Es decir, esta componente de la fuerza va a alivianar el cuerpo, por lo tanto la normal va a ser menor. ¿De acuerdo? FI, profe. ¿Cómo? ¿Cuál sería FI? Vamos a ver si no se entendió, por ahí el dibujo no fue lo más claro posible. Vamos a ver. Acá tenemos un objeto. Esta es la situación, un objeto de masa M, ¿sí? Al cual se le aplica una fuerza F, ¿sí? Esta es la dirección X, y tiene un ángulo con respecto a la dirección X igual a alfa. ¿Está bien? Alfa, tita, lo que ustedes quieran. Seguramente ese cuerpo que está apoyado sobre un plano, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las fuerzas que van a tener? Bueno, veamos. Ese cuerpo va a tener una fuerza normal, una fuerza gravitacional. ¿Está bien? Va a tener una normal. ¿De acuerdo? Va a tener una normal. Ok, esas son las tres fuerzas que están actuando. Si yo voy a un diagrama de cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre sería este.
considerar a ese objeto como si fuese un punto en un sistema de coordenada X, Y. Ese objeto lo considero acá, ahí está la masa, ¿sí? Y le aplico todas las fuerzas que tengo. Este es F, este es el ángulo alfa, acá tengo la normal, ¿sí? Y acá tengo la fuerza gravitatoria. Bien, esta fuerza que yo tengo acá, a ver si me siguen, esta fuerza que tengo yo acá, no la puedo trabajar así como está. Entonces, lo que tengo que hacer es descomponerla en dos direcciones. Entonces, lo que voy a hacer es descomponerla en una dirección X y en una dirección Y. Trazo una paralela a X, trazo una paralela a Y, y ya tengo las componentes en X, que sería Fx, y una componente en Y, que sería Fi. Entonces, puedo trabajar con la fuerza o puedo trabajar con las componentes que va a producir el mismo efecto. Pero a mí me conviene por las componentes, así ya están todas las fuerzas en la dirección X y todas las fuerzas en la dirección Y. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, entonces, si yo analizo, probablemente este objeto se va a acelerar en la dirección X. Si yo analizo en la dirección X, va a haber la fuerza en X, va a producir una componente de la fuerza en X, va a producir una aceleración. ¿Sí? Es decir, va a producir que esa masa se acelere una cantidad a X. ¿Está? No hay otra fuerza que estén actuando en X. Pero si yo analizo en la dirección Y, yo me fijo que en la dirección Y no hay movimiento. Por lo tanto, todas las fuerzas que están sumadas en Y me tienen que dar igual a 0. ¿Está bien? ¿Sí? En condición de equilibrio. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en Y? Bueno, me fijo en la gráfica, en el diagrama de cuerpo libre. Me fijo en la gráfica y digo, bueno, tengo N hacia arriba, tengo la componente en Y de la fuerza también, pero tengo la fuerza Fg hacia abajo. Todo eso, como está en equilibrio en la dirección Y, es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, en este caso, ¿cuánto vale N? Y N va a ser, despejamos de acá, de esta igualdad a 0, va a ser igual a la fuerza gravitatoria menos la componente en Y de la fuerza. En este caso, N va a ser menor que la fuerza gravitatoria. ¿Estamos? ¿Ahí se entiende? ¿Está un poquito mejor? Sí, comprendí bien. Profe, Sí. ¿cómo le va? Habla Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Disculpe que meta un chiquitín. Sí. Ahí haga notar la diferencia, que el FI que está a la izquierda no representa lo mismo que el FI que está a la derecha del igual. Porque si no, esa es la confusión que tienen en los parciales muchas veces. El que está a la izquierda es la sumatoria de todas las fuerzas que se dan en el eje, en el sentido del eje de las X, de las Y. Este FI es la componente de esta fuerza. Mira vos. No es lo bueno, mismo. No, lo que pasa es que ya hablamos nosotros que esta es la fuerza resultante. Sí, es la fuerza neta o resultante. Pero esta FI tiene que ser por condición igual a 0. Esto quiere decir que sumo todas las fuerzas que están en la dirección Y. ¿Está bien? En este caso, esta sería una componente, pero esta también está en la dirección Y, esta también está en la dirección. Bueno, gracias Sebastián, porque eso, sí, por ahí pasan los parciales y no se entiende. Sí. En este caso, fíjense que este símbolo
es de sumatoria. ¿Sí? Sumatoria. Y esto representa la fuerza, ya lo dijimos, pero repetimos, fuerza neta o fuerza resultante. Fuerza neta o fuerza resultante. En cambio, esta que está acá chiquitita es la componente de esta fuerza F, que le podríamos haber puesto A o otro nombre para no confundir con esto. ¿Eso está claro, esa diferencia? Sí, profe. Yo tengo otra duda. Dígame. Por lo que yo voy viendo más o menos, puede ser que no, si hay aceleración en X, ¿puede haber aceleración también en Y o no hay posibilidad? Tengo esa duda, porque la normal vendría como a, ¿cómo se diría? No a cancelar, sino como que equipara, digamos, la fuerza. Claro. Normalmente en los ejercicios que nosotros planteamos no, pero sí puede haber una aceleración en otra dirección que no corresponde. ¿Está bien? Ah, bien. ¿Sí? Si no planteamos una condición de equilibrio en la dirección Y, probablemente haya una componente de la aceleración y la aceleración final tenga una dirección distinta. Exactamente, ¿sí? Ah, bien. Sí, puede tener, ahí fíjate que la aceleración puede tener dos componentes también. La aceleración, si tiene una componente en X y tiene una componente en Y, quiere decir que la aceleración, la suma de las dos componentes me va a dar la aceleración. Normalmente en los ejercicios que nosotros planteamos no lo hacemos así, pero sí puede haber. Si hay una aceleración en X, hay una componente de fuerza en X. Y si hay una aceleración en Y, hay una componente de fuerza en Y. Por lo tanto, la fuerza que está actuando sobre el objeto tiene la misma dirección acá, F. En realidad, lo que tiene la misma dirección y sentido a la fuerza neta es la aceleración. ¿Se entiende? Sí, profe, de 10. Bueno. Entonces seguimos. Bueno, y acá con el profe Sebastián ya les dejo algunos ejercicios, ustedes lo van a ver bien en claro. En este caso este es el ejemplo del libro, que decíamos que la fuerza normal no siempre era igual al peso, que era lo que habíamos planteado acá. ¿Sí? Acá un semáforo, una lámpara puede ser que está colgado, fíjense acá, está colgada de un techo, de una viga, ¿no? Y en este caso planteamos la condición de equilibrio en este punto, un punto O. Es decir, que en ese punto la suma de las fuerzas que están actuando ahí tiene que ser igual a 0. ¿No es cierto? Planteamos la condición de equilibrio de una partícula, que es lo que plantea la primera ley de Newton. ¿De acuerdo? Acá también van a ver que hay una tensión, ¿sí? Esta tensión acá, la tensión que hay acá y en el punto, y esta tensión corresponden a un par de acción y reacción, ¿no es cierto? La tercera ley de Newton. También puede haber un vehículo en un plano inclinado, ¿sí? Es importante determinar dónde vamos a poner los ejes. Normalmente en este caso en un vehículo en plano inclinado el eje X es paralelo al plano inclinado y el eje Y es perpendicular al plano inclinado. Muy importante eso, muy importante. ¿Sí? Acá hay dos bloques que se empujan, ¿no es cierto? Entre los bloques va a haber una acción y una reacción. ¿Sí? Seguramente esto, debido a esta fuerza que está actuando acá, estos bloques se van a acelerar de igual manera hacia allá. ¿Sí? Acá incluso se determina la aceleración. Acá está el diagrama de cuerpo libre de cada uno de ellos. Fíjense que se los analiza por separado, se los aísla y se los analiza cada uno por ello. Y acá está el ejemplo del ascensor, de cuánto mide el pescado, si el ascensor acelera hacia arriba o acelera hacia abajo. Ahí está, después le harán la cuenta. La máquina Atwood, el que inventó esta máquina, son dos masas unidas por una cuerda, ¿no es cierto?
tienen esta forma o tienen esta otra forma, y bueno, hay que analizarlas por separado a ver qué pasan. Estos son los diagramas de cuerpo libre de cada una de las esferas. Fíjense que se analiza por separado, se aísla y se los analiza por separado. Y se plantean las ecuaciones que hemos visto de las leyes de Newton. En el caso de no haber aceleración, la sumatoria de la fuerza es igual a 0, y en el caso que haya aceleración, la sumatoria de la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Creo que terminamos. Fuerzas elásticas. Acá le pasamos la fuerza elástica. Por ejemplo, en el caso de un resorte, tiene una fuerza elástica. Esta se llama fuerza de restitución. Normalmente, si nosotros lo apartamos de la condición de equilibrio, que sería esta, la condición de equilibrio, donde el resorte está relajado, si nosotros aplicamos una fuerza, ¿no es cierto?, para sacarlo de esa condición de equilibrio, el resorte va a realizar una fuerza para tratar de lograr volver a esa posición de equilibrio. Esa fuerza se llama fuerza de restitución, ¿no es cierto? Es igual a menos K por X, ¿no es cierto?, donde K es la constante del resorte y X es la posición que tome el resorte. Sería esto, ¿no? ¿Estamos? Muy bien. Fíjense, ¿por qué el negativo? Porque si yo lo comprimo al resorte, fíjense, yo lo estiro, la fuerza de restitución tiene ese sentido. Ahora, si yo lo comprimo, ¿para dónde va a ser la fuerza del resorte? Si yo lo comprimo, imagínense que lo comprimo acá, con una fuerza externa al sistema. ¿Para dónde va a ser la fuerza de ese resorte? Para el X negativo. Va a tratar de poner de nuevo las condiciones en su lugar. Por lo tanto, siempre se opone a la deformación. Por eso es el signo negativo, ¿no es cierto? ¿Sí? Para terminar la unidad número 2, número 4 dijimos, ¿no es cierto? La fuerza de fricción. Nosotros hasta acá hemos visto todos estos ejemplos que hemos visto sin rozamiento, sin fricción, ¿no es cierto?, sin fuerza de fricción. En este caso también las tenemos que considerar, la fuerza de fricción. Imagínense ustedes este tarro de basura, este bote de basura. Si nosotros lo empezamos a empujar, la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento, ¿no? Cuando aplicamos una fuerza, por ejemplo en este caso horizontal, va a aparecer esta fuerza de fricción que va a impedir que ese objeto se mueva, ¿no es cierto? Conforme yo aumente esta fuerza que voy a aplicar acá, va a aumentar la fuerza de fricción, ¿no es cierto? Lo podemos ver en esta gráfica. Acá la fuerza de fricción, ¿sí? Conforme yo aumente la fuerza, F, va aumentando la fuerza de fricción. Por ejemplo, va a llegar un aumento de la fuerza, acá, aumento la fuerza, aumenta la fuerza de fricción. ¿Está bien? Va a llegar un momento donde la fuerza va a tomar, la fuerza que yo aplique, va a tomar un valor máximo de la fuerza de fricción, y que si yo supero ese valor máximo de la fuerza de fricción, sigo aumentando la intensidad de la fuerza, ya lo voy a poner en movimiento al bote. ¿Está bien? Lo voy a poner en movimiento. Una vez que lo pongo en movimiento, sigue habiendo una fuerza de fricción, pero va disminuyendo, que se llama fuerza de fricción cinética. Y esta es una fuerza de fricción estática, que significa S y K. La fuerza de fricción cinética es menor a la fuerza de fricción estática y depende de las superficies que estén en contacto. Fíjense ahí de las superficies que estén en contacto. Perfecto. Y de la normal, por supuesto. De la normal que están ahí. Fíjense que la fuerza de fricción, vamos a adelantar un poquito, fuerza de fricción estática cuando el objeto está parado, fuerza de fricción cinética cuando el cuerpo está en movimiento. El módulo de la fuerza de fricción se define como mu sub 0, mu sub S por n,
donde μS es el coeficiente de fricción estático que va a depender de la superficie que estén en contacto. Por ejemplo, yo les hablaba hace rato de una pista de hielo sobre hielo, o un pavimento con una zapatilla, o un suelo pulido, o un porcelanato y un mocasín, un zapato de suela, ¿no es cierto? Va a depender de la superficie que estén en contacto. Bueno, el módulo de la fuerza de fricción estática depende de ese coeficiente que depende de la superficie que estén en contacto y de la fuerza normal que esté actuando sobre las superficies, ¿no? Esa fuerza normal. Esa fuerza normal, en este caso, sería igual a la fuerza, al peso del objeto, ¿no? Y el módulo de la fuerza de fricción cinética va a ser igual a mu sub k, coeficiente de fricción cinética, por n, ¿no? Entonces, si yo tuviera que mover de lugar, por ejemplo, tengo un mueble en mi casa, y cuando me estoy por sentar a estudiar, se me ocurre cambiar de lugar los muebles de la habitación. Con tal de no estudiar, puedo imaginar cualquier cosa. Si yo quiero cambiar ese mueble y lo empujo a ese mueble y no se mueve, es porque hay una alta fuerza de fricción estática, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Aumentar la fuerza que estoy aplicando sobre el mueble? ¿O cuáles serían las otras opciones? Acuérdense que la fuerza de fricción estática depende del coeficiente de la superficie que estén en contacto acá, coeficiente de fricción, ¿no es cierto? ¿Sí? Y dependen de qué más. De N. De N. Acá está la normal y acá está acá le vamos a poner otro color, acá. El peso, mg. ¿Está bien? ¿Cuáles serían las dos condiciones para mover ese mueble? Bien, ahí está, sacar el libro del mueble. Muy bien. Bueno, una condición es disminuir esta fuerza normal, alivianando las cosas que tiene el mueble. Y la otra, mejorando la superficie de contacto. Levanto el mueble, le pongo un trapo de piso, disminuyo este coeficiente, ¿no es cierto? Y la fuerza de rozamiento va a disminuir. Cualquiera de estas dos cosas que yo disminuya va a disminuir la fuerza de fricción estática. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Y una vez que lo pongo en movimiento, esa fuerza de fricción siempre va a ser menor a la fuerza de fricción estática, ¿no? Acuérdense que esa fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. Siempre se opone. Si un objeto se mueve hacia la derecha, esa fuerza de fricción va a estar hacia la izquierda. Si el objeto se mueve hacia la izquierda, ¿sí?, la fuerza de fricción va a estar hacia la derecha. Siempre se está oponiendo al movimiento. Esta fuerza de fricción, que a veces nos generan tanto problema, en otros casos nos dan beneficio. Por ejemplo, en el caso de las cubiertas del auto, en el pavimento a la hora de frenar, si no hay una fuerza de fricción entre la cubierta y el pavimento, el auto se transforma en un patín y podemos terminar en cualquier lado. ¿Sí? Bueno, acá les puse los valores coeficientes, el coeficiente de fricción, coeficiente de rozamiento, ¿no es cierto? Fíjense que los coeficientes de fricción son casi independientes de la superficie de contacto, del área de la superficie de contacto. Bien, esto sería la unidad número 4. ¿Preguntas? No, profe. Sí. Ah, bien, mira.
Mira qué linda pregunta que me hizo acá. Dice, ¿puede suceder que la fuerza de fricción cinética sea mayor que la fuerza aplicada? Sí, mira. A ver, déjame que vaya una hoja en blanco. Esta barrita negra me molesta bastante. Bueno, mire, suponiendo que nosotros tenemos este objeto, le aplicamos una fuerza, F, hasta que lo ponemos en movimiento. Una vez que está en movimiento tenemos una fuerza de fricción cinética. ¿Está bien? Ahora, si yo le quito, esto sigue en movimiento, ¿no es cierto? Sigue en movimiento. Y le quito esta fuerza, o la disminuyo, como dice el compañero, disminuyo esta fuerza, la vamos a disminuir. Vamos a poner, inicialmente era esta. Suponiendo que la disminuyo o la quito a esa fuerza, ¿sí? Inicialmente F es mayor que FK. El objeto se mueve. Vamos a hacer así. Ahora, si F disminuye y es menor que FK, ¿qué va a pasar con el objeto? ¿Qué puede pasar? O si F se hace igual a 0, ¿qué va a pasar? No se va a mover. La fuerza esta, como se opone al movimiento, al ser mayor va a hacer que pierda velocidad el objeto, se acelere en el sentido contrario. Y va a llegar un momento en que el objeto va a perder toda la velocidad y se va a poner en reposo. ¿Qué era, se acuerdan lo que nosotros habíamos planteado? Se frena, exactamente. Que era lo que habíamos planteado en la primera ley de Newton. Y esto es el principio de funcionamiento de un freno de un auto, de una bicicleta, de una moto. Dejo de acelerar, saco esta fuerza, dejo de acelerar, aprieto el freno, las pastillas de freno actúan sobre los discos de freno y generan una fuerza en sentido contrario al movimiento del vehículo que hace que el vehículo se desacelere y llegue un momento en que disminuya la velocidad o se frene. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Se entiende eso? Lo que me preguntabas, ¿quién me preguntaba? Alejo. ¿Se entiende? Bárbaro. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver si tenemos tiempo y vamos a ir a la unidad número 5, que también está subida ahí a la aula virtual. Acá en la unidad número 5, yo les he puesto en negrita lo que es la idea de ver hoy. No sé si llegamos. Tal vez cortamos un ratito antes para que puedan tomar unos mates, descansar un ratito antes que empiecen el práctico. Pero mi intención es ver estos temas, ¿sí? Trabajo, definición, potencia, unidades, energía cinética y teorema de las fuerzas vivas. ¿Está bien? ¿Les parece? ¿Comenzamos? ¿Comenzamos o no? Sí, profe. Sí, profe. Abróchense los cinturones entonces y aceleramos. Dale, bueno, bárbaro. Muy bien. Acá es importante en esta unidad de trabajo y energía hacer dos consideraciones. Una que es un sistema, y que esto lo vamos a ver incluso en Física 2 también. ¿Y qué es el entorno? ¿Sí? Porque muchas veces nosotros tenemos que identificar el sistema y el entorno, o el medio que le llaman, ¿no es cierto? El sistema es una región del universo sobre la que vamos a centrar nuestra atención. ¿De acuerdo? Nosotros a ese sistema podemos aislarlo con una superficie cerrada, imaginaria, y todo lo que ocurra adentro queda adentro.
Y todo lo que esté fuera de esa, este sería nuestro sistema, lo que estamos estudiando. Y todo lo que haya fuera de esa superficie imaginaria, ¿sí? Un objeto, una partícula, lo que sea, todo lo que esté fuera le vamos a llamar entorno. ¿Puede interactuar entre ellos? Sí, claro que sí. Pueden interactuar a través de esa superficie entre el entorno y el sistema. ¿De acuerdo? Eso a grandes rasgos lo que es un sistema, ¿no es cierto? Y el entorno, o también le llaman el medio ambiente, por ejemplo. Lo vamos a ver mucho en Física 2 a eso. Bien, una vez aclarado esos dos puntos importantes, vamos a ver el trabajo realizado por una fuerza constante. El trabajo realizado por una fuerza constante, cuando hablamos de una fuerza constante, tiene que ser constante, para que la fuerza sea constante, tiene que ser constante en módulo, dirección y sentido. Dijimos ya anteriormente que cualquiera de esas cantidades, de esas características de las fuerzas que cambien, ya deja de ser constante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver el trabajo realizado por una fuerza constante. Tiene que cumplir con esas características. Fíjense acá un objeto, este objeto, ¿sí? Se le aplica una fuerza F. Acá no tiene, fíjense que no tiene la representación de vector, porque el Serway a las cantidades vectoriales, en vez de escribirlas de esta manera, las escribe en negrita. ¿Sí? Debe ser una cuestión de impresión del libro, ¿no? Una facilidad para imprimir. Entonces, fíjense que el Serway, incluso lo aclara el Serway, que todas las que son negritas son cantidades vectoriales, por eso no tiene el simbolito de vector ahí. Este está sacado del Serway. Imagínense este objeto al cual se le aplica una fuerza, como esta, una fuerza, y provoca un desplazamiento. ¿Sí? Ese desplazamiento, es decir, va a haber una fuerza y va a haber si esa fuerza provoca un desplazamiento, entonces vamos a decir que hay un trabajo. El trabajo normalmente se lo indican con la letra W como inicial de trabajo en inglés, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que ese trabajo se define como fíjense que acá la fuerza la descomponemos en dos direcciones. Una en la dirección del desplazamiento y otra en la dirección perpendicular al desplazamiento, que en este momento no me interesa. Pero la componente de esa fuerza en la dirección del desplazamiento es F por coseno de tita. ¿De acuerdo? Entonces se define el trabajo como la componente de la fuerza aplicada sobre el objeto en la dirección del desplazamiento, F por coseno de tita, por la magnitud del desplazamiento. Fíjense que tanto la fuerza como el desplazamiento son dos magnitudes vectoriales. Ya lo vimos, la fuerza la vimos en esta clase y el desplazamiento la vimos en la clase anterior. Esta definición de trabajo, el trabajo es una magnitud escalar. ¿Está bien? Es la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento por la magnitud del desplazamiento. Así como la fuerza y el desplazamiento son vectores, a esto lo puedo expresar también como si fuese un producto escalar. Es decir, trabajo es igual al producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. ¿Está bien? Fíjense que el producto escalar entre dos vectores me da como resultado un escalar, que es el trabajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense, W es igual a F
la magnitud de F, este producto escalar, F por la magnitud del desplazamiento por el coseno de tita, que era lo que habíamos planteado anteriormente. Entonces, en este caso, el trabajo se define de esta manera, ¿no es cierto? Fíjense que el trabajo, acá lo planteamos como un producto escalar entre los dos. La unidad de trabajo es el Joule, en honor a James Prescott Joule, ¿sí? Hijo de un fabricante de cerveza, ¿sí? Que aportó mucho a la física. Este trabajo, que tiene unidad de, fíjense acá, las unidades, esto es Joule, que es equivalente a Newton por metro. Newton es la unidad de fuerza y metro es la unidad de desplazamiento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este trabajo se lo puede representar gráficamente. Como la fuerza que se aplica es constante y en el eje X, al eje de las abscisas, ponemos el desplazamiento, podemos decir que toda, fíjense acá, ahí está la fuerza aplicada, F. ¿Sí? Esta fuerza aplicada sobre el objeto va a provocar un cambio de posición, acá, que sería el desplazamiento. Toda esta área que queda bajo la gráfica, toda esa área está representada al trabajo. ¿Está bien? Toda esa área está representada al trabajo. Este es el trabajo realizado por una fuerza constante, acuérdense, constante en módulo, dirección y sentido. El trabajo se define como el producto escalar, ¿sí? El trabajo invertido en un sistema por un agente que ejerce una fuerza constante sobre el sistema, es igual al producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. El trabajo es la unidad en Joule y una magnitud escalar, ¿no? Se puede representar gráficamente. Ahora, ¿siempre que se aplica una fuerza se realiza trabajo? No. No siempre que una fuerza se aplique sobre un objeto se realiza trabajo. ¿En qué casos no se realiza trabajo? Por ejemplo, cuando no hay desplazamiento, cuando el desplazamiento del objeto es igual a 0, no hay trabajo. O también cuando el desplazamiento es perpendicular a la dirección de la fuerza. Es decir, entre la dirección de la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares. Entonces, cuando el desplazamiento es 0, el trabajo es 0. Por más que esté aplicada una fuerza. No hay desplazamiento, no hay trabajo. Si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, también el trabajo es igual a 0. Y fíjense ustedes que lo podemos demostrar a esto. Si yo tengo que el trabajo es F por el coseno de tita, por la magnitud del desplazamiento, si estos son perpendiculares, ¿cuánto vale tita? ¿Cuánto vale tita? 90 grados. Tita, sí, claro, exactamente. Tita, en este caso tita, ¿a dónde lo escribo para que? Tita es 90 grados. ¿El coseno de 90 grados? ¿Cuánto me da el coseno de 90 grados? 0, exactamente, 0. Entonces, todas las fuerzas que actúen en dirección perpendicular al desplazamiento no realizan trabajo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Se entiende eso? En este caso, en este ejemplo que tenemos acá, fíjense que el objeto se desplaza en la dirección X. ¿Está bien? La fuerza normal que actúa sobre el objeto y el peso del objeto no realizan trabajo sobre el objeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son perpendiculares al desplazamiento. Solamente la componente de la fuerza que está actuando, ¿sí? La componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento va a producir trabajo. Las otras que están en dirección perpendicular no realizan trabajo. Acuérdense, si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo en ese caso es igual a 0.
¿Puede realizar un trabajo la fuerza gravitatoria? Sí, claro, si el desplazamiento es vertical. Por ejemplo, yo tengo un objeto acá está la fuerza gravitatoria, y si ese objeto se desplaza hacia abajo, por ejemplo, una altura h, bueno, sí, ahí está haciendo, la fuerza gravitatoria está haciendo un trabajo porque el desplazamiento es en la dirección vertical. En ese caso, fíjense que la fuerza que está actuando es paralela al desplazamiento. En ese caso, sí, la fuerza gravitatoria puede realizar un trabajo. ¿Estamos? Miren acá, estos son ejemplos que les puse. Tienen la misma magnitud de la fuerza, misma magnitud de desplazamiento. Pero fíjense, vamos a suponer que todas se desplazan hacia la derecha. El desplazamiento se produce hacia la derecha. En el caso A, ¿hay trabajo de la fuerza? Caso A, ¿hay trabajo? Este sería el desplazamiento del TR. Ahí. ¿Hay trabajo? En el caso A, ¿hay trabajo de la fuerza sobre el objeto? No. ¿Por qué? Porque son perpendiculares. Fíjense, la dirección de desplazamiento se la indiqué acá. Esta fuerza no realiza su trabajo sobre este objeto porque son perpendiculares al desplazamiento. Esta fuerza, en el caso B, ¿realiza trabajo sobre el objeto? Sí, es negativo. Fíjense que el trabajo en este caso es menor que 0, negativo, porque el θ, en este caso, es igual a 180 grados. Entre la fuerza y el desplazamiento ahí hay 180 grados. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Sí, ¿Estamos? profe. Bien. En el caso C. Sí. Entonces, vamos a hacer una cosa. Entonces, W en A es igual a 0. W en B es negativa, ¿verdad? Porque el ángulo es mayor de 90. Acá θ es 90. Acá θ es 180. Y en el caso de C, θ, ¿cuánto vale? 0 grados. W es positivo. Y en el caso de D, el trabajo en B va a ser negativo. Exactamente. Porque θ es mayor que 90, pero menor que 180 grados. ¿Está bien? Entonces, podemos decir que el trabajo es positivo cuando θ vale ¿cuánto? Entre 0 θ es mayor que 0, pero menor que 90. El trabajo es negativo ¿cuándo? Cuando θ es mayor que 90 o menor o igual a 180 grados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y si θ es 90 grados, ¿cuánto es el trabajo? 0. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué pasa si la fuerza que actúa sobre el objeto es variable? Pero acá la vamos a hacer variable, solamente variable en módulo o intensidad. ¿Sí? No en dirección. ¿Sí? En este caso puede ser un resorte. Se me cortó la luz. ¿Y qué pasó, Francisco?
Es tan terrible lo de PEC. Es tan terrible. Ayer tuve corte todo el día. ¿Toda la clase te perdiste, Francisco? Bueno, ahí vamos a ver si... Dale, dale. Y cualquier cosa me pregunta la clase que viene. Sí, dale. Bueno, en este caso, la fuerza es variable en módulo o intensidad, pero no en dirección. Fíjense que acá la gráfica nos va a ayudar. Esta curva café es como va variando la intensidad de la fuerza a medida que se va desplazando. Vamos a suponer que la intensidad, fíjense, tiene este valor, después tenemos este valor y este valor. ¿Cómo puedo hacer para calcular el trabajo? Nosotros sabemos que toda el área que está debajo de la curva, toda esa área, representa el trabajo realizado por esa fuerza, ¿no es cierto?, al desplazar ese objeto. Entonces lo que hacemos es dividir esa área en pequeñas áreas chiquitas. Todas esas pequeños rectangulitos que cubran toda el área de esa curva. Ese rectangulito va a tener como base un diferencial de X, vamos a suponer que nos movemos en la dirección X, un diferencial de X y como altura va a tener una fuerza. Entonces, para calcular en esta situación, yo considero que en esa pequeña área, ven que es un rectángulo parecido al rectángulo que teníamos acá. Este es el caso de la fuerza constante, de intensidad constante. Entonces voy a considerar que en ese pequeño, no me ven ustedes, en ese pequeño tramo es constante. Entonces lo que hago es calcular el área de ese pequeño rectángulo como si fuese el trabajo para esa área, ¿no es cierto? Para ese desplazamiento, digo. Entonces digo, bueno, en este caso el desplazamiento sería igual a esa base, a ese delta X, que sería la base de ese rectángulo. Por lo tanto, digo, bueno, para ese pequeño elemento de área, la fuerza ahí es constante. Entonces digo, bueno, el trabajo que realiza en esa fuerza va a ser Fx por ese diferencial de X. Esta intensidad por la base me va a dar toda el área de ese rectangulito que tengo ahí. ¿Está? Muy bien, entonces, ¿y cómo hago ahora para calcular todo el trabajo? Y bueno, sumo todas las áreas que tengo ahí. Todas. Entonces voy a buscar un recurso matemático para hacer la suma de todas esas pequeñas áreas. Entonces, para calcular el trabajo total, sumo todas esas pequeñas áreas. Pero fíjense que todas las áreas, algunas se pasan de la curva, otras están de la curva, están antes de la curva. Entonces, para acercarme bien al área de esa curva, voy a achicar más esas pequeñas áreas, ¿sí? Y eso matemáticamente se conoce como el límite de la sumatoria de Fx por delta X. Cuando delta X tiende a 0, aumento la cantidad de pequeñas áreas y como dice acá nuestro compañero, dice la integral es la suma de todas esas pequeñas áreas entre xy y xf. Como esto es una integral definida, esa integral definida me representa toda esta área que está debajo de la curva. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, puedo decir que el trabajo hecho por una fuerza variable en intensidad es igual a la integral entre una posición inicial y posición final del producto de la componente de la fuerza en la dirección X por diferencial de X. ¿Estamos? Y suponiendo que actúen más fuerzas, en vez de una sola actúen más fuerzas, bueno, el trabajo neto que vamos a realizar es la sumatoria de los trabajos que van a realizar cada una de las fuerzas. En forma general puedo escribir como que la integral de la fuerza neta por diferencial de X. Puedo calcular de dos formas. Si hay muchas fuerzas, puedo calcular el trabajo de cada una de las fuerzas y sumar todo el trabajo. O puedo hacer una fuerza neta resultante y calcular el trabajo de esa fuerza neta. Las dos maneras están correctas, ¿no es cierto? Muy bien.
Acá está expresado acá. Y lo vamos a dejar acá nomás, porque si no, después no van a tener tiempo para descansar un poquito hasta que el profe arranque con el práctico. Bueno, la clase que viene me avisan de dónde dejamos y retomamos desde acá. ¿De acuerdo? Esta es la expresión general del trabajo. Fíjense que acá la sumatoria de la fuerza es la fuerza neta resultante. Este es un producto escalar entre la fuerza neta y un diferencial de desplazamiento. Expresión general de trabajo. Esta forma de trabajo, ¿sí?, contempla todas las posibilidades de fuerza y desplazamiento. ¿Estamos? Bien. Dejamos acá, ¿les parece? Tómense un mate, descansen un ratito y ya arrancamos con el práctico.